Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Muchas veces lo mejor que podemos hacer por alguien es ponernos en su lugar, comprenderlos. Hoy es el día para las personas que tienen dificultad por entender la comunicación verbal, que comprenden el lenguaje según el significado exacto de las palabras y que no saben de sarcasmos. Las personas que parece que no expresan sus emociones o que no tienen en cuenta las de los demás, cuando en realidad lo que pasa es que les resulta muy complejo interpretar los sentimientos de otra gente. Es el día de las personas que son fieles a sus rutinas, aunque eso les limite en la adaptación a los cambios o a las situaciones novedosas. Unas 150.000 personas viven cada día en España con el síndrome de Asperger, como Mariano. Muchas veces nos sentimos totalmente perdidos y la expresión de los demás es ¿cómo no entiendes esto que es tan básico? Es tan básico, pero a lo mejor en ese momento necesito un apoyo puntual. También le pasa a David. Yo siempre original era yo y no dejaba que eso me parase. Que no tengan miedo de ser ellos mismos, que no dejen que les acobarden, sino que de levantarse y decir aquí estoy yo, sí, soy así, ¿qué pasa? No siempre es fácil, ¿eh? Sobre todo cuando el entorno no comprendemos o no queremos comprender. Amparo Rey es portavoz de la Confederación Autismo España. Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Gracias, Amparo. Nos acompaña también Jorge Alcalde, director de la revista QO, y con él y con Repsol vamos a abordar este tema porque es la sección de ciencia y estamos encantados de abordar científicamente un asunto como este. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. Amparo, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Uh-huh. Si nos pusiéramos a preguntar, responderíamos con vaguedades o con tópicos. ¿Qué es? Bueno, pues a nosotros nos gusta decir que ante todo son personas y son personas que han nacido con una peculiaridad que es el síndrome de Asperger. Básicamente son personas como tú, como yo, como todos nosotros, pero bueno, es un trastorno del neurodesarrollo que hace básicamente que su cerebro funcione de una manera diferente a la nuestra. Funciona, pero funciona de manera diferente y les afecta especialmente como tú bien has dicho al principio, a temas de comunicación, a temas de relaciones sociales y a la forma en cómo piensan y cómo se comportan, ¿no? Y es, digamos, como podríamos definir a este tipo de personas. Claro, Amparo, un día como el de hoy está fundamentalmente diseñado para quitarnos de la cabeza mitos, errores, malas interpretaciones sobre esta condición, sobre este síndrome, que para empezar hay que decir, no es una enfermedad. Muchas veces en los medios de comunicación aparece un enfermo de Asperger, no, es un trastorno del desarrollo, pero que infiere, como tú has dicho, una forma distinta de ver el mundo, que no es patológica. Sí, exacto, no son enfermos. Si fuera una enfermedad es algo que en ocasiones con un tratamiento se cura. El síndrome de Asperger acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, nace con ello y muere con ello. Es, como decís, un trastorno, de hecho es un trastorno del espectro del autismo, forma parte del amplio espectro que ocupa el autismo. Amparo, vamos a preguntar a quien tú lo explicas, vamos, como una reina, pero vamos a preguntar a quien más lo sabe, ¿verdad? Vamos a ver cómo afecta esto en distintas etapas de la vida. Uh-huh. Oriol Puertas lo sabe muy bien. Él es Asperger. Oriol, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Creo que acabas de salir de trabajar. ¿En qué trabajas, Oriol? Sí, pues ahora mismo estoy haciendo unas pruebas de software del tema de gaming en una empresa. Caramba, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 43. No, me descuento, pero 47 ahora. Bueno, como la folclórica, es total, da lo mismo. Bueno, sí. Oriol, ¿es tu primer trabajo? No, que va, en mi caso no. Yo llevo trabajando desde los 18, hace 30 años que trabajo. Pero es verdad que en el colectivo de los Asperger es muy complicado en muchos casos. ¿Por qué? Exacto, sí. Bueno, tengo compañeros que sí, efectivamente, a mi edad, pues si no es la primera vez que trabajan, casi. Pues porque, vamos a ver, cada caso es muy distinto, ¿no? Yo en mi caso, pues puedo decir que he ido encontrando trabajos. Lo que sí que me ha ocurrido es que se me han terminado, yo nunca he comprendido por qué. Y entonces, responder por qué les cuesta más, exactamente yo no lo sé, lo saben los demás siempre, ¿no? Claro. Es como si me preguntas, ¿qué
¿Por qué te ven distinto? Pues yo no soy el que lo veo, los que lo ven son siempre. Hay que los demás, preguntárselo, ¿no? sí, al resto de la sociedad, claro. Exactamente, yo no sé el porqué, ¿no?, de todo esto. Jorge. Claro. Oriol, nosotros tenemos dificultades para explicar qué es el Asperger. A Ajá. ti cuando te preguntan, ¿qué contestas? Bueno, sí, realmente es complicado y depende de a quién se lo expliques, ¿no? Pero así en general se puede decir que es, bueno, por lo que parece no todo el mundo está de acuerdo, pero en general se acepta que es una configuración neurológica peculiar, que eso significa que es un trastorno del desarrollo y eso pues genera una serie de diferencias, ¿no? Oriol, ¿cuándo te diagnosticaron a ti el Asperger? Pues a mí hace unos 7 años. ¿Solo? Sí, claro, sí. En mi caso sí, porque, bueno, por muchas razones. Porque hace muy poco que se conoce. De hecho, mi propia psiquiatra hace un año me dijo que es imposible que sea una persona con Asperger porque es una cosa infantil. Es decir, incluso el mundo actual todavía no se conoce, ¿no? O no todo el mundo. Y entonces, pues yo he ido teniendo problemas, pero he podido salir adelante, en fin. ¿Y cómo fue, si me permites la pregunta, Oriol, cómo fue, no sé si tu infancia, pero desde luego tu adolescencia? ¿Cómo fue el colegio? Bueno, no, en mi caso precisamente, pues tuve mucha suerte. Siempre depende de con quién te encuentres, ¿verdad? En mi caso yo tuve caso, pues, como tanto se habla hoy en día, pues de bullying, ¿no? Pero en mi caso, pues creo que fue poco, fueron solo un grupo de personas y no. Hay otros casos en que sí, en que realmente toda la clase se puso en contra de uno. En mi caso no fue así. Entonces yo pues he podido ir tirando, digamos. En este tipo de condición es muy importante pues establecer una vida lo más absolutamente normal posible. Y tú te has casado, tienes hijos, convivís con el síndrome perfectamente. Sí, bueno, no te creas, ha costado muchísimo, porque hasta que no hemos sabido los dos lo que pasaba, mi mujer y yo, pues realmente nos hemos separado muchas veces, nos hemos vuelto a juntar, ha pasado muchos problemas, en fin, y ahora pues bueno, hemos entrado en una etapa de entendimiento realmente distinta. Sí. Pues ojalá tengas mucha suerte, te lo mereces por todo lo que has vivido, lo que has tenido que pasar y lo bien que te está yendo ahora. Oriol Puertas tiene o es Asperger. Suerte, amigo. Muchas gracias. Gracias, Oriol, por atendernos. Amparo, era muy curioso lo que comentaba Oriol, que los propios psiquiatras o su propio psiquiatra hasta discrepaba antes de ayer, como quien dice. ¿Cómo se diagnostica esto? Claro, fíjate que bueno, el término Asperger como tal no se incluye en el DSM, que es como el manual de referencia en los temas de salud mental hasta el año 1994. Como quien dice, hace poco. De ahí que sea el problema que Oriol lo comentaba, que muchas personas han sido diagnosticadas muy de mayores, con todas las consecuencias que eso tiene para la persona, en el sentido de que cuanto antes se le diagnostique, antes se puede empezar a trabajar, a fomentar esas dificultades, esas habilidades que no tiene. ¿Cómo se diagnostica? Pues nosotros trabajamos desde Autismo España pues por intentar que la administración pública garantice una detección precoz y un diagnóstico especializado. A través de unos indicadores, pues el personal cualificado es quien a través de un conocimiento de la persona pues puede decidir si tiene o no tiene Asperger, y a partir de ahí se puede empezar a trabajar con ella. Por eso es tan importante la detección precoz y el diagnóstico especializado. Claro, de la importancia del diagnóstico da cuenta un dato que es tremendo. El 10% de las personas que hoy en día podrían catalogarse dentro de este síndrome no lo saben, porque no han sido diagnosticados. Son así de raros, permítaseme la caricatura, claro, ¿no? Pero fíjate, esto es importante no tanto para tratar a la persona, porque en el fondo, como decimos que no es una enfermedad, pues tampoco se puede decir que se le deba curar, como para convivir con esa persona. A mí me gusta pensar que este tipo de síndromes, este tipo de trastornos del desarrollo, son trastornos que obligan al que no está afectado por ellos a modificar su conducta, a adaptarnos y a entenderlo. O sea, que de alguna manera, si podemos utilizar, entre comillas, la palabra curación, somos nosotros los que tenemos que curarnos para tratar a personas que ven el mundo de una manera diferente. Claro, Amparo, esa variable es muy interesante que apunta Jorge. Es el desconocimiento por parte de la sociedad, de todos nosotros, de qué le pasa a esta gente.
Sí que es un tipo de discapacidad todavía bastante desconocida. Es lo que se puede llamar una discapacidad invisible en el sentido doble de la palabra, porque la sociedad no lo conoce, y segundo, porque son personas que aparentemente no tienen ningún rasgo físico externo que indiquen que tienen este síndrome, ¿no? Entonces eso todavía dificulta más. Las personas que le rodean pues ven que es una persona aparentemente sin ningún tipo de discapacidad y les cuesta entender por qué se comporta o por qué tiene esa falta de comunicación o por qué razón o por qué hace determinadas cosas, ¿no? Entonces es importante que la sociedad sea consciente de que este colectivo existe. Como decíais al principio, se estima que son más de 120.000 personas. En España. Y sobre todo para ellos, aunque es verdad que las etiquetas no nos gustan, no creo que nos gusten a ninguno, al final son estereotipos, que lo comentabais al principio, pero sí que una vez que están con esta etiqueta, ellos mismos dan respuesta a muchas cosas, ¿no? Oriol nos lo comentaba. Una vez que ya fue diagnosticado, empiezan a entender, tanto ellos como las personas que le rodean, que no son los raros, ¿no? Sino que efectivamente algo les pasa, claro. Exacto. Que sí. Día Internacional del Síndrome de Asperger. Amparo, gracias. De nada, muchas gracias a vosotros.